que la familia como sacramento es más que una mera institución natural, es natural, es prejurídica, decía. Existe incluso antes de la revelación al pueblo de la primera alianza. Existe desde el principio. Y esta semana, de la quinta semana del tiempo ordinario, este día lunes, luego de tener en la primera lectura la carta a los Hebreos, hemos empezado a leer el libro del Génesis y veíamos la grandeza de la creación, la grandeza de la obra que el Señor realiza y que poco a poco el libro del Génesis nos va describiendo cómo el Señor al séptimo día, luego de la creación del hombre, ve que es muy bueno y descansa. Es decir, el descanso es contemplar el bien, la belleza de las obras de Dios. Y hoy justamente, porque nada es casual y no es que nosotros lo teníamos así fríamente calculado, en este 11 de febrero en que celebramos a nuestra Madre Santísima y la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, contemplábamos en la primera lectura del libro del Génesis la creación del hombre y la creación de la mujer. Están llamados a vivir en comunión. Y dice el libro del Génesis unas palabras que el Señor luego va a repetir en varios pasajes. Que por eso, porque cuando contempla Adán la creación de Eva, que sale de Adán dormido, de su costado, de su costilla, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer y no serán dos, sino una sola carne. Cuando se celebra el matrimonio sacramental, el sacerdote luego del consentimiento de los novios y esposos, les va a decir lo que ha unido Dios que no nos separe el hombre. Es decir, esa creación del ser humano, que no es creado suelto como individuo, porque el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le pide que nombre a los animales. Y efectivamente el hombre pone nombre a los animales, dice el libro del Génesis. Pero con eso no resolvía su soledad, hasta que se crea la mujer. Y entonces dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y la llamó mujer. San Pablo nos explicará en la exégesis de este pasaje tan profundo que esa unión del hombre y la mujer, él la refiere a la unión de Jesucristo con la iglesia. Y es que en el plan de salvación, que es un plan de amor porque Dios todo lo hace por amor, en ese plan de comunión, el Señor nos llama a que nosotros vivamos también en comunión de amor. Y esa comunión de amor, originalmente manifestada en Adán y Eva, al punto de una comunión de amor puro, hermoso, que dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sin embargo, justamente veremos mañana, en la continuación de ese relato, cómo es que el pecado va a ser que se cubran, que se oculten de Dios y que se cubran entre ellos. Porque lo que ha producido el pecado, como veíamos el jueves pasado, es una ruptura profunda en la integridad de la persona humana y en la integridad del amor, y por esa razón los seres humanos, y ya desde nuestros primeros padres nos relata el libro del Génesis,
se cubren porque ya no confían, ya recelan, ya no se ven con una mirada pura, sino con una mirada de posesión, de utilización como objetos. Y Jesucristo, el nuevo Adán, que viene a la existencia terrena tomando carne de María, a diferencia de Eva que toma carne de Adán, y María sin pecado concebida, en esa maternidad virginal, obra de Dios, se inaugura una nueva creación que está llamada a purificar lo que el pecado ha dañado. En los relatos de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, que como ustedes saben ocurre hacia mediados del siglo XIX, en pleno contexto del racionalismo francés y europeo, que luego de la Revolución Francesa y en el colmo de su arrogancia, creían que podían explicar todas las cosas y responder a todos los problemas y anhelos del corazón del hombre sin Dios. En medio de esa soberbia y de ese pecado tan grave, el Señor suscita esa manifestación de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Lourdes, al suroriente de Francia, en ese pueblo Lourdes. A esa pequeña niña Bernardel Soubirous, y a ella nuestra madre le dice su nombre y se llama ella a sí misma, yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, el inicio de la nueva creación. Porque María, que nació del amor carnal de sus padres, Joaquín y Ana, según la tradición, ella nace preservada del pecado, para que de una carne sin pecado al Verbo eterno y en la fe ella nos muestre el camino de el designio providente de Dios que se ha manifestado en Jesucristo y que nos llama justamente a una nueva comunión, a una comunión en el amor hermoso, en el amor de Jesucristo, en el amor de Dios, en el Espíritu Santo que se ha derramado en nuestros corazones. Y entonces María y Jesús, la nueva Eva y el nuevo Adán, son los que manifiestan la nueva creación de una humanidad llamada a vencer el pecado. Sin embargo, este largo camino no ha significado que la batalla ha terminado definitivamente, porque en la Pascua de Cristo ha vencido ya Jesucristo al pecado, a la muerte y al mundo, a Satanás, pero nosotros, el cuerpo, aún necesitamos participar y lograr esa victoria. Y hacia el siglo XVI, decíamos la semana pasada, se produce uno de los mayores ataques contra el plan de salvación, contra la nueva creación. Y es cuando personas, diríamos, de fe, lideradas por Lutero, desconocieron, entre otras cosas, las obras del Señor y desconocieron el valor sacramental del matrimonio. Y entonces el matrimonio tuvo su ataque más terrible, porque ya hubieron personas que se llamaban cristianos, discípulos de Jesucristo, que no solo cuestionaban a la iglesia, no solo cuestionaban a las jerarquías de la iglesia,
sino cuestionaban lo más sagrado, la Eucaristía, a nuestra Madre Santísima y a los sacramentos de Jesucristo. Y entonces el matrimonio se empezó a confundir, agravado por las ideologías contemporáneas a partir de la Revolución Francesa, el racionalismo francés, el cientificismo y el irracionalismo, empezó a atacar ferozmente el matrimonio. Y entonces, al presente, existe una gran confusión. Y nosotros tenemos que tomar conciencia, y la mejor manera de tomar conciencia, muchos de ustedes, queridos hermanos aquí presentes, son casados, y entonces ustedes podrán recordar y podrán tener conciencia de si es que cuando fundaron su familia en el matrimonio sacramental, tenían conciencia de que este era un camino de santidad para hacer el plan de Dios. O se habían dejado influenciar a pesar de la fe por la, diríamos, publicidad, propaganda y engaños del mundo y que un proyecto común del hombre y del esposo y la esposa, pero donde no era lo central el Señor, y que era más abocado a resolver problemas temporales y problemas pasajeros. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta para dar testimonio de que justamente eso no solo sigue ocurriendo, sino que se ha agravado. Y los primeros llamados a evangelizar, reevangelizar, realizar una nueva evangelización en relación al sacramento del matrimonio son los esposos. Son los matrimonios fundados en Cristo.